Hoy leeremos una carta de un alma condenada en el infierno que envía esta carta a una amiga para que esto sea anunciado y las personas entendamos y creamos que realmente esta realidad del infierno existe. Esta carta tiene aprobación o licencia eclesiástica para ser impresa y leída. Sin embargo, no tiene un carácter dogmático o definitivo. Significa que solamente se da para creencia privada. Nadie puede obligar a alguien más a creer. Es una cuestión personal, pero como no contradice la doctrina, se puede leer y se puede anunciar. Antes de dar paso a la lectura de la carta, pongámonos en contexto brevemente. Existe una chica, su nombre es Clara, que tiene una buena amiga, por lo menos en ese tiempo, se llama Ana, y vivían en el mismo vecindario, trabajaron en el mismo lugar, y en un momento Ana, se tuvo que ir a otro lugar porque se casó y tenía que sencillamente viajar. Se separaron, sin embargo quedó el lazo, sabían que eran amigas, pero la comunicación terminó. Luego de algún tiempo recibe una carta Clara donde constaba que su amiga Anita había fallecido. Sintió mucha pena, dolor, pero como era una persona creyente, Clara fue a celebrar la misa por ella, o sea, la ofreció, rezó por ella y todo bien. Sin embargo, desde que recibió la noticia, tuvo una sensación muy fuerte de sobrenaturalidad, digamos así, porque escuchó algunos ruidos, tenía una sensación interna. Ella recordaba mucho a su amiga Anita y también sabía que no había sido muy cristiana, muy católica, que cuando trataban esos temas ella era un poco renuente. Bueno, tenía esa experiencia durante el día, va a dormir, duerme ya en la tarde, noche, pero un ruido fuerte la despierta y sentía que algo estaba por pasar. Reza unos Padres Nuestros, unas Aves Marías por las almas del purgatorio, se duerme otra vez y en el sueño tiene esta experiencia. Una experiencia en la que recibe una carta de su amiga, carta que provenía desde el mismo infierno. Ella cuando despierta del sueño está conmocionada y sin embargo todo lo que se le había dicho en el sueño lo tenía muy claramente en su memoria. Por ello, inclusive esto es hasta algo sobrenatural, que sea capaz de recordar todo y de ponerlo tal cual como ella leyó esa carta en el sueño. Y esa es la carta que nos ha llegado a nosotros. Es decir, que ella leyó la carta en el sueño y ya después consciente, despierta, tiene la capacidad de transcribir o de poner con su puño y letra todo lo que leyó allí mientras dormía. Una cuestión realmente impresionante. Presten mucha atención. Clara, no reces por mí, estoy condenada. Si te doy este aviso, es más, voy a hablarte largamente sobre esto, no creas que lo hago por amistad. Quienes estamos aquí ya no amamos a nadie, lo hago como obligada. Es parte de la obra de esa potencia que siempre quiere el mal y realiza el bien. En realidad, me gustaría verte aquí, a donde llegué para siempre. No te extrañes de mis intenciones. Aquí todos pensamos así. Nuestra voluntad está petrificada en el mal, es decir, en aquello que ustedes consideran mal. Aun cuando pueda hacer algo bien, como yo lo hago ahora, abriéndote los ojos ante el infierno, no lo hago con recta intención. ¿Recuerdas? Hace 4 años que nos conocimos. Tenías 23 años y ya trabajabas en el escritorio desde 6 meses antes, cuando yo ingresé. Varias veces me sacaste de apuros. Con frecuencia me dabas buenos avisos que a mí principalmente me venían muy bien. Pero, ¿qué es bueno? Yo ponderaba en aquel entonces tu caridad. Ridículo. Tus ayudas eran pura ostentación, algo que desde entonces sospechaba. Aquí no reconocemos bien alguno en absolutamente nadie,
Pero ya que conociste mi juventud, es el momento de llenar algunas lagunas. De acuerdo con los planes de mis padres, yo nunca tendría que haber existido. Por un descuido se produjo la desgracia de mi concepción. Mis hermanas tenían 14 y 16 años cuando vine al mundo. Ojalá no hubiera nacido. Ojalá pudiera ahora aniquilarme, huir de estos tormentos. No hay placer comparable al de acabar mi existencia, así como se reduce a cenizas un vestido, sin dejar vestigios. Pero es necesario que exista, es preciso que yo sea tal como me he hecho, con el fracaso total de la finalidad de mi existencia. Cuando mis padres, entonces solteros, se mudaron del campo a la ciudad, perdieron el contacto con la iglesia. Era mejor así. Mantenían relaciones con personas desvinculadas de la religión. Se conocieron en un baile y se vieron obligados a casarse 6 meses después. En la ceremonia nupcial recibieron solo unas gotas de agua bendita, las suficientes para atraer a mamá a la misa dominical unas pocas veces al año. Ella nunca me enseñó verdaderamente a rezar. Todo su esfuerzo se agotaba en los trabajos cotidianos de la casa, aunque nuestra situación no era mala. Palabras como rezar, misa, agua bendita, iglesia, solo puedo escribirlas con íntima repugnancia, con incomparable repulsión. Detesto profundamente a quienes van a la iglesia y en general a todos los hombres y a todas las cosas. Todo es tormento. Cada conocimiento recibido, cada recuerdo de la vida y de lo que sabemos, se convierte en una llama incandescente. Y todos esos recuerdos nos muestran las oportunidades en que despreciamos la gracia. ¿Cómo me atormenta esto? No comemos, no dormimos, no andamos sobre nuestros pies. Espiritualmente encadenados, los réprobos contemplamos desesperados nuestra vida fracasada, aullando y rechinando los dientes, atormentados y llenos de odio. ¿Entiendes? Aquí bebemos el odio como si fuera agua. Nos odiamos unos a otros. Más que a nada odiamos a Dios. Quiero que lo comprendas. Los bienaventurados en el cielo deben amar a Dios porque lo ven sin velos, en su deslumbrante belleza. Esto los hace indescriptiblemente felices. Nosotros lo sabemos y este conocimiento nos enfurece. Los hombres en la tierra que conocen a Dios por la creación y por la revelación pueden amarlo, pero no están obligados a hacerlo. El creyente, te lo digo furiosa, que contempla meditando a Cristo con los brazos abiertos sobre la cruz, terminará por amarlo. Pero el alma a la que Dios se acerca fulminante, como vengador y justiciero porque un día fue repudiado, como ocurrió con nosotros, ésta no podrá sino odiarlo, como nosotros lo odiamos. Lo odia con todo el ímpetu de su mala voluntad. Lo odia eternamente a causa de la deliberada resolución de apartarse de Dios con la que terminó su vida terrenal. Nosotros no podemos revocar esta perversa voluntad, ni jamás querríamos hacerlo. ¿Comprendes ahora por qué el infierno dura eternamente? Porque nuestra obstinación nunca se derrite, nunca termina. Y contra mi voluntad agrego que Dios es misericordioso aún con nosotros. Digo contra mi voluntad, porque aunque diga estas cosas voluntariamente, no se me permite mentir, que es lo que querría. Dejo muchas informaciones en el papel contra mis deseos. Debo también estrangular la avalancha de palabrotas que querría vomitar. Dios fue misericordioso con nosotros porque no permitió que derramáramos sobre la tierra el mal que hubiéramos querido hacer. Si nos lo hubiera permitido, habríamos aumentado mucho nuestra culpa y castigo, como hizo conmigo, o hizo que intervinieran causas atenuantes. Dios es misericordioso porque no nos obliga a aproximarnos a Él más de lo que estamos en este remoto lugar infernal. Eso disminuye el tormento. Cada paso más cerca de Dios me causaría una aflicción mayor que la que te produciría un paso más rumbo a la hoguera.
Te desagradé un día al contarte, durante un paseo, lo que dijo mi padre pocos días antes de mi comunión. Alégrate, Anita, por el vestido nuevo. El resto no es más que una burla. Casi me avergüenzo de tu desagrado. Ahora me río. Lo único razonable de toda aquella comedia era que se permitiera comulgar a los niños a los 12 años. Yo ya estaba en aquel entonces bastante poseída por el placer del mundo. Sin escrúpulos, dejaba a un lado las cosas religiosas. No tomé en serio la comunión. La nueva costumbre de permitir a los niños que reciban su primera comunión a los 7 años nos produce furor. Empleamos todos los medios para burlarnos de esto, haciendo creer que para comulgar debe haber comprensión. Es necesario que los niños hayan cometido algunos pecados mortales. La blanca hostia será menos perjudicial entonces que si se la recibe cuando la fe, la esperanza y el amor, frutos del bautismo, escupo sobre todo esto, todavía están vivos en el corazón del niño. ¿Te acuerdas que yo pensaba así cuando estaba en la tierra? Vuelvo a mi padre. Peleaba mucho con mamá. Pocas veces te lo dije porque me avergonzaba. Qué cosa ridícula la vergüenza. Aquí todo es lo mismo. Mis padres ya no dormían en el mismo cuarto. Yo dormía con mamá, papá lo hacía en el cuarto contiguo, donde podía volver a cualquier hora en la noche. Bebía mucho y se gastó nuestra fortuna. Mis hermanas estaban empleadas, decían que necesitaban su propio dinero. Mamá comenzó a trabajar. Durante el último año de su vida, papá la golpeó muchas veces cuando ella no quería darle dinero. Conmigo, él siempre fue amable. Un día te conté un capricho del que quedaste escandalizada. ¿Y de qué no te escandalizabas de mí? Cuando devolví 2 veces un par de zapatos nuevos porque la forma de los tacos no era bastante moderna. En la noche en que papá murió víctima de una apoplejía, ocurrió algo que nunca te conté por temor a una interpretación desagradable. Hoy, sin embargo, debes saberlo. Es un hecho memorable. Por primera vez el espíritu que me atormentaba se acercó a mí. Yo dormía en el cuarto de mamá. Su respiración regular revelaba un sueño profundo. Entonces escuché pronunciar mi nombre. Una voz desconocida murmuró: ¿qué ocurrirá si muere tu padre? Ya no lo quería a papá desde que había empezado a maltratar a mi madre. En realidad, no amaba absolutamente a nadie. Solo tenía gratitud hacia algunas personas que eran bondadosas conmigo. El amor sin esperanza de retribución en esta tierra solamente se encuentra en las almas que viven en el estado de gracia. No era ese mi caso. Ciertamente él no morirá, le respondí al misterioso interlocutor. Tras una breve pausa, escuché la misma pregunta. «Él no va a morir», repliqué con brusquedad. Por tercera vez me preguntaron, «¿Qué ocurrirá si muere tu padre?». Me representé en ese momento en la imaginación el modo como mi padre volvía muchas veces, medio ebrio, gritando, maltratando a mamá, avergonzándonos frente a los vecinos. Entonces respondí con rabia, «Bien, es lo que se merece, que muera». Después, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, cuando mamá fue a ordenar el cuarto de papá, encontró la puerta cerrada. Al mediodía, la abrieron por la fuerza. Papá, semidesnudo, estaba muerto sobre la cama. Al ir a buscar cerveza al sótano, debió sufrir una crisis mortal. Desde hacía tiempo que estaba enfermo. ¿Habrá hecho depender Dios de la voluntad de su hija, con la que el hombre fue bondadoso, la obtención de más tiempo y ocasión de convertirse? Marta y tú me hicieron ingresar en la asociación de jóvenes. Nunca te oculté que consideraba demasiado parroquiales las instrucciones de las 2 directoras, las señoritas. Los juegos eran bastante divertidos. Como sabes, llegué en poco tiempo a tener allí un papel preponderante. Eso era lo que me gustaba. También me gustaban las excursiones. Llegué a dejarme llegar algunas veces a confesar y comulgar. Para decir la verdad, no tenía nada para confesar. Los pensamientos y las palabras no significaban nada para mí, y para acciones más groseras todavía no estaba madura. Un día me llamaste la atención.
Ana, si no rezas más, te perderás. Realmente yo rezaba muy poco y ese poco siempre a disgusto de mala voluntad. Sin duda tenías razón. Los que arden en el infierno o no rezaron o rezaron poco. La oración es el primer paso para llegar a Dios. Es el paso decisivo. Especialmente la oración a aquella que es la Madre de Cristo, cuyo nombre no nos es lícito pronunciar. La devoción a ella arranca innumerables almas del demonio, almas a las que sus pecados las habrían lanzado infaliblemente en sus manos. Furiosa continúo, porque estoy obligada a hacerlo, aunque no aguanto más tanta rabia. Rezar es lo más fácil que se puede hacer en la tierra, y justamente de esto, que es facilísimo, Dios hace depender nuestra salvación. Al que reza con perseverancia, paulatinamente Dios le da tanta luz y lo fortalece de tal modo que hasta el más empedernido pecador puede recuperarse, aunque se encuentre hundido en un pantano hasta el cuello. Durante los últimos años de mi vida ya no rezaba más, privándome así de las gracias sin las que nadie puede salvar. Aquí no recibimos ningún tipo de gracia. Aunque la recibiéramos, la rechazaríamos con escarnio. Todas las vacilaciones de la existencia terrenal terminaron en esta otra vida. En la tierra, el hombre puede pasar del estado de pecado al estado de gracia. De la gracia se puede caer al pecado. Muchas veces caí por debilidad, pocas por maldad. Con la muerte, cada uno entra en un estado final, fijo e inalterable. A medida que se avanza en edad, los cambios se hacen más difíciles. Es cierto que uno tiene tiempo hasta la muerte para unirse a Dios o para darle las espaldas. Sin embargo, como si estuviera arrastrado por una correntada antes del tránsito final, con los últimos restos de su voluntad debilitada, el hombre se comporta según la costumbre o las costumbres de toda su vida. El hábito, bueno o malo, se convierte en una segunda naturaleza. Es esta la que lo arrastra en el momento supremo. Así ocurrió conmigo. Viví años enteros apartada de Dios. En consecuencia, en el último llamado de la gracia, me decidí contra Dios. La fatalidad no fue haber pecado con frecuencia, sino que no quise levantarme más. Muchas veces me invitaste para que asistiera a las predicaciones o que leyera libros de piedad. Mis excusas habituales eran la falta de tiempo. ¿Acaso podría querer aumentar mis dudas interiores? Finalmente, tengo que dejar constancia de lo siguiente. Al llegar a este punto crítico, poco antes de salir de la asociación de jóvenes, me habría sido muy difícil cambiar de rumbo. Me sentía insegura y desdichada. Pero frente a la conversión se levantaba una muralla. No sospechaste que fuera tan grave. Creías que la solución era tan simple que un día me dijiste: «Tienes que hacer una buena confesión, Annie, todo volverá a ser normal». Me daba cuenta que sería así, pero el mundo, el demonio y la carne me retenían demasiado firme entre sus garras. Nunca creí en la influencia del demonio. Ahora, doy testimonio de que el demonio actúa poderosamente sobre las personas que están en las condiciones en que yo me encontraba entonces. Solo muchas oraciones, propias y ajenas, junto con sacrificios y sufrimientos, podrían haberme rescatado. Y aún esto, poco a poco. Si bien hay pocos posesos corporales, son innumerables los que están poseídos internamente por el demonio. El demonio no puede arrebatar el libre albedrío de los que abandonanse a su influencia. Pero, como castigo por su casi total apostasía, Dios permite que el maligno se anide en ellos. Yo también odio al demonio. Sin embargo, me gusta porque trata de arruinarlos a todos ustedes. Él y sus secuaces, los ángeles que cayeron con él desde el principio de los tiempos. Son millones vagando por la tierra, innumerables como enjambres de moscas. Ustedes no los perciben. A los réprobos no nos incumbe tentar. Eso les corresponde a los espíritus caídos. Cada vez que arrastran una nueva alma al fondo del infierno, aumentan aún más sus tormentos. Pero, ¿de qué no es capaz el odio? Aunque andaba por caminos tortuosos, Dios me buscaba. Yo preparaba el camino para la gracia.
con actos de caridad natural, que hacía muchas veces por una inclinación de mi temperamento. A veces Dios me atraía a una iglesia. Allí sentía una cierta nostalgia. Cuando cuidaba a mi madre enferma, a pesar de mi trabajo en la oficina durante el día, haciendo un sacrificio de verdad, los atractivos de Dios actuaban poderosamente. Una vez fue en la capilla del hospital, a donde me llevaste durante el descanso del mediodía. Quedé tan impresionada que estuve solo a un paso de mi conversión. Lloraba. Pero enseguida llegaba el placer del mundo, derramándose como un torrente sobre la gracia. Las espinas ahogaron el trigo. Con la explicación de que la religión es sentimentalismo, como siempre se decía en la oficina, rechacé también esta gracia como todas las otras. En otra ocasión me llamaste la atención porque, en lugar de una genuflexión hasta el piso, hice solamente una ligera inclinación con la cabeza. Pensaste que eso lo hacía por pereza, sin sospechar que ya entonces había dejado de creer en la presencia de Cristo en el sacramento. Ahora creo, aunque solo materialmente, tal como se cree en la tempestad, cuyas señales y efectos se perciben. En este ínterin me había fabricado mi propia religión. Me gustó la opinión generalizada de la oficina en que después de la muerte el alma volvería a este mundo en otro ser, reencarnándose sucesivamente sin llegar nunca al fin. Con esto estaba resuelto el angustiante problema del más allá. Imaginé haberlo hecho inofensivo. ¿Por qué no me recordaste la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, en la que el narrador, Cristo, envió después de la muerte a uno al infierno y al otro al cielo? Pero, ¿qué habrías conseguido? No mucho más de lo que conseguiste con todos tus otros discursos beatos. Poco a poco me fui fabricando un Dios, con atributos suficientes para ser llamado así. Bastante lejos de mí como para que no me obligara a tener relación con él, suficientemente confuso como para poder transformarlo a mi antojo. De este modo, sin cambiar de religión, yo podía imaginarlo como el Dios panteísta del mundo o pensarlo poéticamente como un Dios solitario. Este Dios no tenía cielo para premiarme, ni infierno para asustarme. Yo lo dejaba en paz. En esto consistía mi culto de adoración. Es fácil creer en lo que agrada. Con el transcurso de los años estaba bastante persuadida en mi religión. Se vivía bien así, sin molestias. Solo una cosa podría haber roto mi suficiencia, un dolor profundo y prolongado. Pero este sufrimiento no llegó. ¿Comprendes ahora el significado de Dios castiga a aquellos que ama? Durante un domingo de julio, la Asociación de Jóvenes organizaba un paseo. Me gustaban las excursiones, pero no los discursos insípidos y demás beaterías. Otra imagen, muy diferente de la de Nuestra Señora de las Gracias, estaba desde hacía poco en el altar de mi corazón. Era el distinguido Max, del almacén de al lado. Ya habíamos conversado entretenidos varias veces. Justamente ese domingo me invitó a pasear. La otra, con la que acostumbraba a salir, estaba enferma en el hospital. Él había comprendido que lo miraba mucho, pero yo no pensaba en casarme todavía. Su posición económica era muy buena, pero también demasiado amable con todas las otras jovencitas. En aquel entonces yo quería un hombre que me perteneciera exclusivamente como única mujer. Siempre conservé una cierta educación natural. Eso es verdad. A pesar de su indiferencia religiosa, Annie tenía algo noble en su persona. Me desconcierta que también las personas honestas puedan caer en el infierno si son deshonestas al huir del encuentro con Dios. En ese paseo, Max me colmó de amabilidades. Nuestras conversaciones, es claro, no eran sobre la vida de los santos como las de ustedes. Al día siguiente, en la oficina, me reprendiste por no haber ido al paseo de la asociación. Cuando te conté mi diversión del domingo, tu primera pregunta fue: ¿escuchaste misa? Tonta. ¿Cómo podríamos ir a misa si salimos a las 6 de la mañana? Me acuerdo que, muy exaltada, te dije: el buen Dios no es tan mezquino como lo son los curas. Ahora debo confesar que Dios, a pesar de su infinita bondad, considera todo con más seriedad que todos los sacerdotes juntos.
Después de este primer paseo con Max, fui solamente una vez más a la asociación en las fiestas de Navidad. Algunas cosas me atraían, pero en mi interior ya me había separado de todas ustedes. Los bailes, el cine, los paseos continuaban. A veces peleábamos con Max, pero yo sabía cómo retenerlo. Odié mucho a mi rival, que al salir del hospital se puso furiosa. En realidad eso me favoreció. La calma distinguida que yo mostraba produjo una gran impresión en Max, que se inclinó definitivamente por mí. Conseguí encontrar la forma de denigrarla. Me expresaba con calma, por fuera realidades objetivas, por dentro vomitando hiel. Esos sentimientos y actitudes conducen rápidamente al infierno. Son diabólicos en el sentido estricto del término. ¿Por qué te cuento todo esto? Para explicarte que así me aparté definitivamente de Dios. En realidad, Max y yo no llegamos muchas veces al extremo de la familiaridad. Me daba cuenta que me rebajaría a sus ojos si le concedía toda la libertad antes de tiempo. Por eso supe controlarme. Realmente, yo estaba siempre dispuesta para todo lo que consideraba útil. Tenía que conquistar a Max. Para eso, ningún precio era demasiado alto. Nos fuimos amando poco a poco, porque ambos teníamos valiosas cualidades que podíamos apreciar mutuamente. Yo era habilidosa, eficiente, de trato agradable. Retuve a Max con firmeza y conseguí, al menos durante los últimos meses antes del casamiento, ser la única que lo poseía. En eso consistió mi apostasía, en hacer mi Dios con una criatura. En ninguna otra cosa puede realizarse más plenamente la apostasía como en el amor a una persona del otro sexo, cuando ese amor se ahoga en la materia. Esto es su encanto, su aguijón y su veneno. La adoración que tenía por Max se convirtió en mi religión. En ese tiempo, en la oficina, yo arremetía virulentamente contra los curas, los fieles, las indulgencias, los rosarios y demás estupideces. Trataste de defender con una cierta inteligencia todo lo que yo atacaba, aunque quizás sin sospechar que en realidad el problema no estaba en esas cosas. Lo que yo buscaba era un punto de apoyo. Todavía lo necesitaba para justificar racionalmente mi apostasía. Estaba sublevada contra Dios. No te dabas cuenta. Creías que todavía era católica. Por otra parte, yo quería ser llamada así. Inclusive pagaba la contribución para el culto. Porque un cierto reaseguro nunca viene mal. Es posible que tus respuestas a veces dieran en el blanco, pero no me alcanzaban porque no te concedía razón. A raíz de estas relaciones sobre bases falsas, fue pequeño el dolor de nuestra separación con motivo de mi casamiento. Antes de casarme, me confesé y comulgué una vez más. Era una formalidad. Mi marido pensaba igual. Si era una formalidad, ¿por qué no cumplirla? Ustedes dicen que una comunión así es indigna. Bien, después de esa comunión indigna, logré un cierto sosiego en mi conciencia. Esa comunión fue la última. Nuestra vida conyugal transcurría en general en armonía. En casi todos los puntos teníamos la misma opinión. También en esto, no queríamos cargar con hijos. En realidad, mi marido quería tener uno solo, naturalmente. Finalmente conseguí que él renunciara a este deseo. Lo que más me gustaba eran los vestidos, los muebles lujosos, las reuniones mundanas, los paseos en automóvil y otras distracciones. Fue un año de placer el que me dio entre mi casamiento y mi muerte repentina. Todos los domingos íbamos a pasear en auto o visitábamos a los parientes de mi marido. Me avergonzaba de mi madre. Esos parientes se destacaban en la vida social igual que nosotros. Pero en mi interior, sin embargo, nunca fui feliz. Había algo indeterminado que me corroía. Mi deseo era que, al llegar la muerte, la que sin duda demoraría mucho todavía, todo acabara. Ocurrió tal como yo lo había escuchado de niña, durante una plática. Dios recompensa en este mundo toda obra buena que se haga. Si no puede premiarla en la otra vida, lo hace en la tierra. Inesperadamente, recibí una herencia de la tía Lotte. Mi marido tuvo la suerte de ver sus ingresos notablemente aumentados. Así pude instalar confortablemente una casa nueva. Mi religión estaba muriendo como un resplandor crepuscular en un firmamento lejano. Los bares de la ciudad,
Los hoteles y los restaurantes por los que pasábamos en nuestros viajes no nos acercaban a Dios. Todos los que los frecuentaban vivían como nosotros, de fuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Si durante los viajes de vacaciones visitábamos una célebre catedral, tratábamos de divertirnos con el valor artístico de sus obras primas. Los sentimientos religiosos que irradiaban, especialmente las iglesias medievales, yo los neutralizaba criticando circunstancias accesorias de un hermano lego que nos guiaba, criticaba su negligencia en el aseo, criticaba el comercio de los piadosos monjes que fabricaban y vendían licor, criticaba el eterno repique de campanas llamando a los sagrados oficios, diciendo que el único fin era ganar dinero. Así era como conseguía apartar a la gracia cada vez que me llamaba. Especialmente descargaba mi mal humor frente a algunas pinturas de la Edad Media representando al infierno en libros, cementerios y otros lugares. Allí el demonio asaba a las almas sobre fuego rojo o amarillo, mientras que sus compañeros con largas colas le traen más víctimas. Clara, el infierno puede ser dibujado, pero nunca exagerado. Siempre me burlaba del fuego del infierno. Acuérdate de una conversación durante la cual te puse un fósforo encendido bajo la nariz, preguntándote, ¿así huele? Apagaste enseguida la llama. Aquí nadie consigue hacerlo. Te digo más, el fuego del que habla la Biblia no es el tormento de la conciencia. Fuego es fuego. Debe ser interpretado al pie de la letra cuando aquel dijo, «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno». Al pie de la letra. ¿Y cómo puede ser tocado un espíritu por el fuego material? Preguntarás. ¿Y cómo puede sufrir tu alma en la tierra si pones el dedo sobre una llama? Tampoco tu alma se quema, mientras tanto el dolor lo sufre todo el individuo. Del mismo modo, nosotros estamos aquí espiritualmente presos al fuego de nuestro ser y de nuestras facultades. Nuestra alma carece de la agilidad que le sería natural. No podemos pensar ni queremos lo que querríamos. No te sorprendas de mis palabras. Es un misterio contrario a las leyes de la naturaleza material. El fuego del infierno quema sin consumir. Nuestro mayor tormento consiste en saber que nunca veremos a Dios. ¿Cómo puede atormentarnos tanto esto si en la tierra nos era indiferente? Mientras el cuchillo está sobre la mesa, no te impresiona. Le ves el filo, pero no lo sientes. Pero si el cuchillo entra en tus carnes, gritarás de dolor. Ahora sentimos la pérdida de Dios. Antes, solo pensábamos en ella. No todas las almas sufren igual. Cuanto mayor fue la maldad, cuanto más frívolo y decidido, tanto más le pesa al condenado la pérdida de Dios, tanto más lo sofoca la criatura de que abusó. Los católicos que se condenan sufren más que los de otras religiones, porque recibieron y desaprovecharon, por lo general, más luces y mayores gracias. Los que tuvieron mayores conocimientos sufren más duramente que los que tuvieron menos. El que pecó por maldad sufre más que el que cayó por debilidad, pero ninguno sufre más de lo que mereció. Oh, si esto no fuera verdad, tendría un motivo para odiar. Un día me dijiste, nadie va al infierno sin saberlo. Eso le habría sido revelado a una santa. Yo me reía mientras me atrincheraba en esta reflexión. Siendo así, siempre tendré tiempo suficiente para volver atrás. Esa revelación es exacta. Antes de mi muerte repentina, es verdad, no conocía al infierno tal como es. Ningún ser humano lo conoce. Pero estaba perfectamente enterada de algo. Si mueres, me decía, entrarás en la eternidad como una flecha, directamente contra Dios. Habrá que aguantar las consecuencias. Como te dije, no volví atrás. Perseveré en la misma dirección, arrastrada por la costumbre, con la que los hombres actúan cuanto más envejecen. Mi muerte ocurrió así. Hace una semana, digo según las cuentas que llevan ustedes, porque si calculamos por mis dolores, podría estar ardiendo en el infierno desde hace 10 años. Mi marido y yo salimos en otra excursión dominguera, que fue la última para mí. El día estaba radiante de sol, me sentía muy bien como pocas veces. Sin embargo, me traspasaba un presentimiento siniestro.
Inesperadamente, en el viaje de regreso, mi marido y yo fuimos enceguecidos por los faros de un automóvil que venía en sentido contrario a gran velocidad. Max perdió el control del vehículo. Jesús se escapó de mis labios, no como oración, sino como grito. Sentí un dolor aplastante, comparado con el tormento actual, una bagatela. Después perdí el sentido. ¡Qué extraño! Aquella misma mañana, sin explicación, había surgido en mi mente este pensamiento. Por una vez podrías ir a misa. Era como una súplica. Un no, claro y decidido, cortó el curso de la idea. Con esas cosas tengo que terminar definitivamente. Es decir, asumí todas las consecuencias. Ahora las soporto. Lo que ocurrió después de mi muerte lo sabes. La suerte de mi marido, de mi madre, lo que ocurrió con mi cadáver, mi entierro, lo sé por una intuición natural que tenemos todos los que estamos aquí. Del resto de lo que ocurre en el mundo poseemos un conocimiento confuso. Sabemos lo que se refiere a nosotros. De este modo veo el lugar donde vives. Desperté de improviso en el momento de mi muerte. Me encontré inundada por una luz ofuscante. Era el mismo sitio donde había caído mi cadáver. Sucedió como en el teatro, cuando se apagan las luces de la sala, sube el telón y aparece una escena trágicamente iluminada. La escena de mi vida. Como en un espejo, mi alma se mostró a sí misma. Vi las gracias despreciadas y pisoteadas desde mi juventud hasta el último no frente a Dios. Me sentí como un asesino al que llevan ante el tribunal para ver a la víctima exánime. ¿Arrepentirme? Nunca. ¿Avergonzarme? Jamás. Mientras tanto, no conseguía permanecer bajo la mirada de Dios a quien rechazaba. Solo tenía una salida, la fuga. Así como Caín huyó del cadáver de Abel, así mi alma se proyectó lejos de esta visión de horror. Este era el juicio particular. Habló el invisible juez: «Apártate de mí». De inmediato mi alma, como una sombra amarilla de azufre, se despeñó al lugar del eterno tormento. Bien, queridos hermanos, sin más, solamente dejándonos impactar por este testimonio de un alma condenada, ahora yo voy a darles la bendición para que, advertidos de la lamentable y trágica posibilidad de la condenación, nos apartemos del camino que nos lleva hacia ella y más bien, llenos de gozo, de amor, de fe y de esperanza, dirijamos nuestros pasos hacia el cielo a través de una vida llena de santidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.